buenas. En la clase de hoy vamos a comenzar el tema 3 de la asignatura de arquitectura de base de datos. Antes de empezar, me gustaría que revisáramos un poco la planificación de la asignatura para ver en qué punto estamos del curso. La clase que voy a impartir sería la que corresponde a la primera del tema 3, que está planificada para la semana del 30 de marzo. Y en esta primera clase, bueno, pues vamos a empezar los primeros conceptos del tema 3. El tema 3 tenemos 5 sesiones que vamos a dedicarle clase, como estáis viendo aquí en la planificación. Vamos a respetar, por supuesto, las mismas fechas que estaban planificadas para la docencia presencial, de tal manera que vaya a tener estas 5 clases divididas el tema, ¿vale? En las primeras clases vamos a concentrar explicaciones fundamentalmente más teóricas y después pues empezaremos a trabajar con problemas del boletín de ejercicio del tema 3, ¿vale? Sobre todo en las 3 últimas clases. En Blackboard tenéis las videoclases, van ahí apareciendo en cada una de estas semanas y después tenéis también el boletín del tema 3 ya ahí disponible que en el momento en el que en una clase veamos que ya hemos cubierto los conceptos que necesitáis conocer para hacer los ejercicios, pues os los indicaré también en la videoclase, ¿vale? En esta videoclase todavía lo que vamos a ver hoy no son conceptos todavía que vayan a cubrir para poder hacer problemas del boletín, ¿vale? O sea que, bueno, echarle un vistazo a los ejercicios del boletín, pero será ya en la segunda clase del tema 3 y en la del tema, en la tercera clase del tema 3, donde ya sí se cubran los conceptos que necesitáis saber para hacer los ejercicios. Entonces a partir de aquí ya sí podéis ir haciendo los ejercicios del boletín, ¿vale? Y ya como decía, en las últimas clases pues vamos a hacer ejercicios del boletín y los resolveremos. Con respecto a las evaluaciones, recordaros que el parcial del tema 1 de la asignatura lo tenéis el 6 de abril, ¿vale? Ya puso un anuncio en Blackboard para ello. Y en este examen pues lo vais a hacer de forma individual por Blackboard en un periodo de tiempo, ¿vale? Si está aquí el 6 de abril de 12 a 13:30, tenéis una hora y media para hacerlo. Va a ser un examen con un 70% de preguntas de tipo test y un 30% de preguntas de desarrollo breve. Los problemas que se piden en el examen son muy parecidos, son del mismo estilo que los ejercicios que hemos hecho en el boletín del tema 1 y los que hemos resuelto en clase, ¿vale? Es decir, no por ser de tipo test va a cambiar la tipología de problema, es solo que la respuesta la va a tener que poner en lista de una serie de opciones y tenéis que marcar cuáles son las correctas, ¿vale? En tipo test. Pero el problema lo vais a tener que hacer, ¿vale? Problemas como los que hemos hecho, de mediciones de tiempo de petición en disco duro, los sistemas raíz, en fin, todo lo que hemos visto del tema 1 y la tipología de ejercicio del boletín, tal cual, así es como se pide. Lo único que va a ser es pues, un 70% de preguntas de tipo T, donde tienes que marcar las respuestas correctas, y un 30% de desarrollo breve, ¿vale? Que son uno o dos párrafos explicando lo que se pida en cada una de esas preguntas, ¿vale? De todas maneras, si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme tanto en los foros como por correo electrónico, ¿vale? Ese es el parcial del tema 1. El parcial del tema 2 está ubicado en la semana del 20 de abril, ¿vale? Que es el 22 de abril de 4:30 a 6, tal como tenéis en el anuncio que he publicado en Blackboard. Igualmente es una prueba que tenéis que hacer de forma individual. Muy importante el tema de la copia, ya que tenéis acceso a los materiales, vamos a poner especial atención a detectar que no hayáis copiado. Así que tened cuidado con eso, hacéis vuestro examen de forma individual. Podéis consultar los materiales que necesitéis, intentar aprovechar el tiempo para hacer lo mejor posible en esa hora y media, pero por supuesto tened mucho cuidado con el tema de la copia, ¿eh? No se puede copiar. Y en este parcial del tema 2, pues igual que el anterior, tenemos 70% de preguntas tipo test y un 30% de preguntas de desarrollo, ¿vale? Y la tipología de problemas son las que estamos viendo o que habéis visto en el tema 2, ¿vale? Del boletín de ejercicio del tema 2, el tema de los árboles, los índices ordenados, ¿vale? Así que bueno, sin más, pues esta sería la planificación del curso. Si tenéis cualquier duda, como digo, siempre podéis preguntarme en cualquier momento. Así que bueno, una vez revisada la planificación, vamos a empezar hoy con el tema 3,
que es de transacciones y control de concurrencia. En este tema lo que vamos a ver son conceptos de los sistemas gestores de base de datos que nos van a servir para saber cómo funcionan de cara a cómo funciona el sistema gestor de base de datos de cara a trabajar con diferentes operaciones que se le piden hacer y cómo las va a manejar entre sí de forma concurrente, que como veremos va a intercalar operaciones de una u otra usuarios o peticiones de tal manera que las pueda atender en menor tiempo posible, ¿vale? En este tema vamos a ver los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a una introducción a qué es la concurrencia, qué es la transacción y dónde nos estamos moviendo. En el punto segundo vamos a ver el concepto de transacción. Después vamos a ver el concepto de concurrencia en las transacciones. Trabajaremos el concepto de planificación. Después veremos en el punto cuarto la secuencialidad, en qué consiste la secuencialidad de las planificaciones. Después veremos el forzado de la secuencialidad mediante bloqueos y finalmente el control de la concurrencia en Oracle mediante sistemas multiversión. Empezamos por los conceptos básicos primeros del tema. Imaginaros que nosotros tenemos un usuario, ¿vale? Que el usuario, pues lo que le interesa, tiene varias cuentas bancarias y le interesa poder pasar dinero de una cuenta a otra, ¿vale? Tiene dos cuentas bancarias y quiere pasar dinero de una a otra. ¿Qué tendría que hacer un sistema gestor de base de datos si los importes o los saldos de dichas cuentas están guardados en la base de datos? Pues tendríamos que, primero, hacer una lectura de la cuenta origen, suponiendo que vamos a hacer una transferencia de una cuenta a otra, cuenta origen, cuenta destino, pues hacemos una lectura del saldo de la cuenta origen, actualizamos el saldo de la cuenta origen, con lo cual decrementamos el saldo que vayamos a transferir hacia la cuenta destino, se lo quitamos primero de la cuenta origen, actualizamos el saldo en la cuenta destino, ¿vale? Se lo sumamos a la cuenta destino e insertamos un registro nuevo en el histórico de transacciones que se han realizado, para que quede un histórico de todas las operaciones que se van haciendo a las cuentas. Luego esto se debe hacer en orden y cuando terminen todas las operaciones, esta petición del usuario de pasar dinero de una cuenta a otra habría finalizado, ¿vale? Sería un poco la idea. Daros cuenta que este tipo de operaciones deberían realizarse sin interrupción, es decir, debería hacerse una detrás de la otra y hasta que no termine no se puede dar por concluida la operación completa. Porque imaginaros que empieza el sistema a leer la cuenta origen, actualiza el saldo de la cuenta origen, queda cambiado, pero resulta que antes de actualizar el saldo de la cuenta destino, pues se produce un error en el sistema o simplemente se deja de hacer esta operación para hacer otras operaciones y esta se queda en el aire y puede provocar inconsistencia de cara a que el usuario ve que le han quitado dinero en una cuenta pero no le aparece en la otra cuenta y la pregunta es ¿dónde está ese dinero?, ¿no? Entonces estas operaciones tienen que ser muy bien protegidas por el sistema gestor de base de datos de cara a que todas se realizan en bloque, ¿vale? Todas las operaciones, estas de aquí, se realicen en bloque. O se hacen todas o no se hace ninguna, pero no se puede quedar a la mitad, ¿vale? Es la cosa. Entonces, para una transacción lo podemos definir como un conjunto de acciones que hay que hacer una tras de otra, pero que forman un todo, como una gran operación de alto nivel para el usuario. Por ejemplo, la transacción es un movimiento de un saldo de una cuenta a otra, ¿no? Que por dentro llevará una serie de acciones en un orden concreto. Bueno, pues las transacciones tienen que cumplir 4 propiedades. La primera de ellas es la atomicidad. La atomicidad quiere decir que cada una de las transacciones, o sea, una transacción que se vaya a hacer debe hacerse de forma indivisible. O se hace de forma completa o no se hace. No se puede quedar a la mitad. Lo que decíamos antes. Eso se entiende que es atomicidad. Es una única unidad, como una única operación. O se hace o no se hace, ¿vale? De forma indivisible. Consistencia. Otra propiedad que deben cumplir las transacciones. La consistencia se refiere a que antes, durante y después de la transacción, y sobre todo antes y después, durante la transacción podrían haber algunos estados inconsistentes, como ahora veremos, pero antes y después de la transacción el sistema tiene que estar en un estado que llamamos consistente. Consistente quiere decir que se respetan las reglas de integridad de la base de datos, ¿vale? Por ejemplo,
no tiene sentido que un saldo, que el usuario tenga un saldo total entre varias cuentas y que yo sume los saldos de todas esas cuentas y no sumen igual al total, ¿vale? O sea, que no cuadren las cuentas, de que tengan más o menos de lo que debe en una cuenta y no se está cumpliendo la suma total, ¿no? Por ejemplo. O que al hacer una operación deje un registro que es inconsistente con respecto a otras operaciones previas, ¿vale? Es decir, la consistencia va a depender del sistema concreto que estemos trabajando, dependiendo de si es una operación bancaria, una operación en un sistema empresarial, de que se están gestionando las ventas, etcétera. Pues en cada sistema hay una regla de consistencia diferente, ¿no? Sean las que sean, las transacciones deben preservarlas. Si antes está en un estado consistente, después de la transacción el sistema no se puede quedar en un estado inconsistente, ¿vale? Eso hay que preservarlo, eso es una propiedad. La tercera es el aislamiento. El aislamiento se refiere a que cuando una transacción se está ejecutando en un sistema de gestor de base de datos, el sistema de gestor de base de datos tiene que proporcionar todos los medios necesarios para que la transacción se realice de la misma forma en la que se realizara si no existiera ninguna otra transacción ni ninguna otra operación en el sistema, como si ella sola fuera la única que se estuviera ejecutando, ¿vale? Eso es muy importante. Es decir, aunque tengamos un servidor en internet ocupado de miles de transacciones a la vez, por unidad de tiempo, y que interfieren unas transacciones con datos que otras necesitan y hay dependencia entre las transacciones y la base de datos es súper compleja y todo eso tiene que funcionar en tiempo real y dar una respuesta sin ninguna merma al usuario, da igual, todo tiene que funcionar de manera que si tuviera un único ordenador, con un único sistema de gestor de base de datos, con una base de datos solamente, con una única operación ejecutándose y todo el sistema, toda la CPU, toda la memoria, todo el sistema software está nada más únicamente dedicado a esa operación de la transacción. Es decir, tiene que tener la sensación como si esa transacción fuera la única que se estuviera ejecutando, ¿vale? Por mucha que estuviera ejecutándose a la vez. Esa es la propiedad de aislamiento de la transacción. Y por último, la durabilidad. La durabilidad se refiere que los cambios que haga una transacción deben permanecer después de que ésta termine. De tal manera que, aunque el sistema se caiga, la transacción ha hecho lo que tenía que hacer, ha dejado todos los resultados escritos y en un estado consistente. Cuando el sistema se recupere o se reinicie, aquello está en una situación consistente tras la ejecución de la transacción, ¿vale? Eso se refiere a la durabilidad. Estas propiedades le llaman propiedades ACID por las siglas, por las iniciales de cada una de esas cuatro propiedades. Vamos a suponer que tenemos una transacción en la que queremos transferir, por ejemplo, en un sistema bancario, 50 euros de la cuenta A, que inicialmente tenía 1.000 euros, a la cuenta B, que inicialmente tenía 2.000 euros. La transacción, que podríamos llamarla T sub I, la transacción que podríamos llamarla T sub I es una transacción que siempre anotaremos de esta forma, ¿vale? Siempre tenemos la letra T y utilizaremos aquí el número de la transacción. Después pondremos T sub 1, T sub 2, ¿vale? Para identificar las transacciones, pues esta es una iésima, la que sea. La transacción tiene estas acciones, ¿vale? Todo esto que vemos aquí en azul es una transacción, ¿vale? Una transacción. La transacción está formada por una serie de operaciones que le llamaremos, a cada una de ellas le llamaremos acción, ¿vale? Luego cada una de estas operaciones le llamaremos acciones. Las acciones, como vemos ahora, pueden ser de diferentes tipos, ¿vale? ¿Qué tipos? Pues por una parte tenemos operaciones de o acciones de lectura, como las que vemos aquí arriba, una lectura de un dato A. Aquí lo que estaríamos es leyendo el saldo que tiene la cuenta A, que vale 1.000, pues estaríamos leyendo ese dato y guardándolo en la variable A. La siguiente operación lo que hace es a ese valor de la variable A le estamos restando 50, con lo cual tendríamos 950 y eso se guarda en la variable A, ¿vale? Este es el operador de asignación para guardar de un sitio a otro. Toda esta operación transcurre en memoria, ¿vale? Esta en particular se está haciendo en la memoria del computador, no se está guardando nada en disco, por tanto, si el sistema se cayera,
esta operación estaría en el aire y no tendría ningún efecto porque la memoria, como sabéis, se pierde. Luego aquí se lee, aquí se opera, se hace operaciones en memoria y después con esta acción estaríamos escribiendo lo que vale A en el saldo de la cuenta A, ¿vale? Es una operación, es una sintaxis muy simple, escribir A, pero esto se refiere a que hacemos que ese dato A se haga persistente en la tabla correspondiente para el saldo de la cuenta A. Después, a continuación, se lee el saldo de la cuenta B, se incrementa en 50, porque claro, si lo hemos quitado de 50 y queremos hacer una transferencia, se lo quitamos de la cuenta A y se lo ponemos a la cuenta B. Y finalmente, como esta operación está en memoria, pues ya escribimos ese valor B resultado para que se haga persistente en disco, ¿vale? Esas serían las seis acciones que se realizan en esta transacción. Bueno, pues podemos distinguir dos tipos de estados dentro de una transacción. Estados que llamaremos consistentes y estados inconsistentes. Un estado consistente es aquel que cuando se realiza la operación correspondiente, el sistema se encuentra en un estado consistente en ese momento. Un estado inconsistente es cuando vamos a realizar una acción y el sistema ya se encuentra en una situación de inconsistencia, donde no se cumplen las reglas de integridad de los datos, que dependiendo de cada problema que vayamos a resolver, pues serán unas reglas u otras. En cualquier caso, inconsistencia con respecto a esas reglas. Bueno, pues vamos a marcar cada una de estas acciones del color apropiado. La primera operación la marcamos en color azul, como estáis viendo aquí, porque es un estado consistente. Es decir, antes de empezar la transacción, partimos de una situación consistente, por definición. La siguiente operación también se realiza en un estado consistente, porque leer un dato y guardar la memoria no provoca ninguna inconsistencia. Todo el sistema sigue igualmente almacenado en disco de forma consistente como lo estaba antes. A continuación, la operación de escribir A también se realiza en un estado consistente, porque claro, cambiar un dato en la memoria no afecta a nada de cara a la consistencia de la base de datos. Se está haciendo operaciones en memoria y la memoria es volátil. La escritura de A sí que provoca tras ella un estado inconsistente, como estamos viendo aquí. Porque claro, guardar A y hacerlo persistente en disco hace que en ese momento la cuenta A tenga 950 y la cuenta B todavía tenga 2000. Con lo cual, la suma de 950 más 2000 son 2950. Y la pregunta sería si ahora mismo se rompiese esa transacción y se abortase por el motivo que fuera, en ese momento el sistema no se encuentra en un estado consistente. Es decir, si un usuario tiene 1.000 euros y 2.000 euros en dos cuentas, en suma tiene 3.000 euros. Si quiere transferir 50 euros de una cuenta a la otra, tras hacerlo debería seguir teniendo 3.000 euros. No va a tener 2.950, ¿vale? Luego a partir de aquí, sí, a partir de esta escritura se genera un estado inconsistente. Y ese estado inconsistente se mantiene en todas las operaciones que están a continuación en la transacción, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Vamos a suponer que en alguna de estas operaciones de estado inconsistente, estamos intentando, por ejemplo, leer B y llega otra transacción al sistema con mucha urgencia y resulta que esa transacción necesita los datos en ese momento de cuánto vale A y cuánto vale B, ¿vale? Recupera los saldos de las cuentas, esa transacción. ¿Y qué encontraría? Pues encontraría que la A vale 950 y que la B vale 2000. En ese momento, antes de que termine esta transacción, en ese estado intermedio, estamos en un estado inconsistente, ¿vale? Esa transacción que vemos por aquí podría ser una como las que vemos aquí, ¿vale? Una transacción T sub J, que lo que hace es leer cuánto vale A, leer cuánto vale B, y podría estar calculando cuánto vale A más B, y valdría 950 más 2000, 2950, y se encontraría con un estado inconsistente, puesto que se debe de preservar la suma de los saldos de las dos cuentas, ¿vale? Aquí hemos visto entonces un ejemplo donde las transacciones pueden atravesar de forma intermedia estados inconsistentes y hay que preparar dentro del sistema gestor de base de datos el orden
el orden en el que se van haciendo estas acciones entre diferentes transacciones para que ninguna de ellas provoque estados inconsistentes que otras transacciones pudieran estar observando, ¿vale? Esos estados inconsistentes. Tenemos que evitar esta situación que estamos viendo aquí, ¿vale? Y de eso va un poco el tema 3 que estamos viendo en la asignatura. Tenemos un teorema que se llama teorema CAP, ¿vale? Solo aplicable para los entornos distribuidos. Perdón. Recordamos que un entorno distribuido es un entorno donde el sistema gestor de la base de datos se encuentra no en un único computador, sino en una red de computadores, ¿vale? Es un clúster de ordenadores, un montón de ordenadores conectados en red entre sí, donde el sistema gestor de base de datos está distribuido en todos esos ordenadores. Tendrá una forma descentralizada, pero después tendrá software cliente en cada uno de esos ordenadores, y las tablas de la base de datos pues estarán también distribuidas en diferentes ordenadores. En ese contexto de entorno distribuido para bases de datos, solo es posible garantizar dos de estas tres propiedades que vemos aquí de las bases de datos. La consistencia, de la base de datos, no, perdón, de las transacciones. De la consistencia de las transacciones, la disponibilidad de los datos de esas transacciones y la tolerancia en esas transacciones a que se pueda caer algún nodo o perder alguna conexión de red entre los nodos, ¿vale? Vamos a verlo aquí en este gráfico. El teorema CAP nos viene a decir una especie de triángulo donde tenemos por una parte la consistencia, que es esta C, la disponibilidad, que es la A, y la P, la tolerancia a la caída de algún nodo o de alguna conexión a algún nodo, ¿vale? Bueno, pues solamente está demostrado empíricamente y no entramos en detalle en esta asignatura en demostrar ese teorema, pero está demostrado que solamente se pueden cumplir dos de estas propiedades. O se cumple la consistencia y la disponibilidad, o se cumple la disponibilidad y la tolerancia a caída de la red, o la consistencia y esta última, ¿vale? Eso quiere decir que hay sistemas gestores de base de datos que garantizan dos de estas propiedades. Por ejemplo, los sistemas de base de datos como MySQL, PostgreSQL, etc. son sistemas gestores de base de datos que te garantizan la consistencia y la disponibilidad, pero no te garantizan la tolerancia a la caída de nodos en la red cuando estamos en sistemas distribuidos. Por otra parte, sistemas como Bigtable, MongoDB o Redis, ¿vale? Son sistemas que te garantizan la consistencia y la tolerancia a partición de la red, pero no a disponibilidad del dato. Y sistemas como por ejemplo Dynamo, Cassandra o CashDB, pues son sistemas que garantizan la disponibilidad y la tolerancia a caída de la red, pero no te garantizan la consistencia, ¿vale? Luego, con este diagrama, pues lo que vemos es que en entornos distribuidos, pues no siempre podemos garantizar las tres propiedades, ¿vale? Estas tres propiedades. Hablamos de concurrencia, ¿vale? ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia, y ahora vemos las ventajas que tiene, la concurrencia consiste en intercalar operaciones de diferentes transacciones para realizarlas todas a la vez y no de forma consecutiva o de forma serializada una detrás de otra, ¿vale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, imaginarnos que esto tenemos aquí una línea de tiempo, ¿vale? El tiempo transcurre desde un menor tiempo hacia mayor tiempo, ¿vale? Y tenemos dos transacciones que tenemos que hacer, ¿vale? Cada transacción pues, tiene una serie de acciones. Pues de forma serializada lo haríamos de manera que primero hago la transacción 1 con todas las operaciones que implique, ¿vale? Cada una de estas líneas son acciones que está haciendo la transacción 1 y cuando terminen todas las acciones de la transacción 1, entonces empiezo con la transacción 2 y realizar sus acciones. Vamos a suponer que la transacción 2, que pudiera ser perfectamente así, tiene muchas menos acciones que hacer que la transacción 1. La transacción 1 tiene muchas acciones que hay que hacer y tarda mucho tiempo. Pero la transacción 2 pues tarda muy poquito porque tiene poco que hacer. Bueno, pues si en un sistema llega la transacción 1 y justo después, al poco tiempo, llega la transacción 2, pues la transacción 2 se va a tener que esperar hasta que termine toda la transacción 1 para empezar a hacer la transacción 2. Porque el sistema está
plenamente ocupado a hacer una única transacción a la vez, ¿vale? Esto es una que llamaríamos una planificación secuencial. Una planificación secuencial quiere decir que estoy planificando las distintas transacciones del sistema para que se hagan de forma serializada, ¿vale? Una detrás de otra. Y es una forma de planificar, de forma serializada, una detrás de otra. En lugar de eso, si queremos que otras transacciones puedan acabar antes y no tener que esperar a que terminen todas las anteriores, sino llevarlas todas a la vez, pues podemos conseguir sistemas concurrentes, ¿vale? Y de eso trata este tema. Imaginamos que a lo largo del tiempo yo tengo dos transacciones, como son estas dos, y llega una transacción y poco después llega otra transacción, ¿vale? Los números de las transacciones los vamos a poner justo indicando el orden en el que van llegando al sistema, ¿vale? Es decir, van llegando peticiones de usuarios al sistema gestor de base de datos para hacer transacciones. Pues primero llega una, después llega otra, ¿vale? Y el numerito que pongamos aquí importa el orden, ¿vale? Es decir, esta T1 nos está diciendo que esta transacción ha llegado antes al sistema que la transacción T2, ¿vale? Entonces el T1 se empieza a ejecutar y la gracia es que cuando empezamos a hacer acciones de la T1 no tenemos por qué esperar a terminar todas las acciones de la T1, sino que ahora podemos conmutar, dejar la T1 y hacer una acción de la T2 e intercalarla en el tiempo. Es decir, estaríamos haciendo primero esta, después haríamos esta otra, ¿vale? Aquí voy poniendo las marcas de tiempo. Después, en tercer lugar, estaríamos volviendo a T1. Después podríamos hacer T2, ¿vale? Como vemos por aquí. Y después podemos continuar con T1 para realizar todas las que le quedan, que eran 6, ¿vale? Hasta aquí. De tal manera que de esta forma T2 ha terminado aquí, ¿vale? T2 consigue terminar en el cuarto instante de tiempo en vez de terminar en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en lugar de terminar en el instante 8 de tiempo, ¿vale? Gracias a que se van intercalando las transacciones pequeñas sobre todo, pues terminan antes, ¿vale? Y las transacciones que son más largas, pues igualmente se van a ir haciendo y también terminarán en tiempo razonable, ¿vale? Luego, las ventajas de las concurrencias son bastante evidentes. Se aprovechan mejor los recursos, se aumenta la productividad del sistema completo, se reducen los tiempos de espera de las transacciones y se aumenta siempre la disponibilidad y usabilidad de la base de datos, ¿vale? Disponibilidad y usabilidad, es decir, el sistema generalmente está siempre preparado para que cuando llegue una transacción nueva no se encole y aquello termine a paso mañana, sino que se va atendiendo sobre la marcha y se va intercalando con las transacciones que ya se estén ejecutando en ese momento, ¿vale? Con lo cual aumenta el throughput del sistema. Como ya vimos en el tema 1, throughput es un concepto que empezamos a estudiar cuando vimos los sistemas RAID y se refería a la capacidad siempre en general que tiene un sistema informático para atender nuevas peticiones y no estar saturado previamente e impidiendo o bloqueando nuevas peticiones, ¿vale? Este es el concepto entonces de la concurrencia, a diferencia de la serialización, y ambas formas, tanto serializada como concurrente, pues se tienen que planificar, ¿vale? El sistema gestor de base de datos tiene que planificar en qué orden va a ir ejecutando estas acciones, si las va a hacer todas serializadas y después cada una de las transacciones de forma serializada, o las va intercalando. Y en el caso de que las intercale, y aquí estaríamos hablando de concurrencia, ¿cómo las va a intercalar? Que esa es la gracia. Es decir, va a hacer una de estas y después otra de las dos, va a poner las dos juntas aquí, que puede hacerlo perfectamente, y después ya seguir con toda la T1, o esta la tiene que retrasar más adelante. Estas decisiones de ordenar o reordenar estas acciones entre diferentes transacciones es lo que llamaremos planificación, ¿vale? Planificar el orden en el que se van a ejecutar las acciones de las diferentes transacciones en un sistema. Y precisamente definimos aquí el concepto de planificación. La planificación, como acabamos de ver ahora, es el establecimiento del orden en el que se van a ejecutar las operaciones o acciones de un conjunto de transacciones, respetando el orden interno de cada transacción y asegurando la consistencia de la base de datos. La parte de asegurar la consistencia de la base de datos ya la sabemos, porque para que las transacciones
sean tales, por definición, tienen que ser consistentes, ¿vale? Luego, la planificación tiene que asegurar la consistencia de la base de datos al reordenar todas las acciones de todas las transacciones, ¿vale? La tiene que reordenar, pero lo hagas como lo hagas, la base de datos finalmente tiene que quedar en un estado consistente siempre, ¿vale? ¿Y qué es respetar el orden interno de cada transacción? Pues eso quiere decir que si la transacción T sub 2 hace una operación A y después hace una operación B, por ejemplo, pues que aquí las reordenes como las reordenes, tengamos la A por aquí y la B por aquí. Es decir, tú la puedes hacer cuando quieras. La puedes poner la A intercalada aquí entre estas dos acciones de la T1 y la B después más adelante. Pero la A tiene que estar antes que la B, ¿vale? No puede estar al revés. No puede estar la B arriba y después la A. No, esto no puede ser. Es decir, las reordenes como sea, si de forma aislada yo la estuviera viendo, estaría primero la A, después la B y después la C o las operaciones que tenga, ¿vale? Pero las acciones dentro de una misma transacción tienen que respetar el orden original de esa transacción. ¿Cuál es el orden original de las transacciones? Pues la programación que lleve esa transacción, ¿vale? Todo esto está programado. Estamos hablando de un sistema gestor de base de datos que ejecuta transacciones y las transacciones son procedimientos, son algoritmos que ya están implementados en un lenguaje y tienen un código que se está ejecutando en secuencia. Bueno, pues esas son las acciones que está haciendo la transacción. Eso está programado. Lo que no podemos alterar esa programación y cambiar el orden en el que van haciendo las acciones, esas transacciones, ¿vale? Luego a eso se refiere aquí. Respetando el orden interno de las transacciones, cuando tú las mezcles entre sí para crear esa planificación concurrente y mezclar todo esto, lo mezcle como lo mezcle, todo el orden en el que están las acciones dentro de cada una de las transacciones que hubiera, tienen que respetar su orden interno de tal manera que se respete como si estuviéramos en una planificación completamente secuencial, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo, ¿vale? De dos transacciones, una que se llama T1 y una que se llama T2. Y siempre, como estamos diciendo, T1 siempre llega antes que T2 por definición, ¿vale? El numerito que le damos aquí es el orden de llegada al sistema. La transacción T1, fijaros que lo que hace es leer el dato A. Aquí ya no tenemos que hablar necesariamente de cuentas bancarias. Aquí ya nos abstraemos y A y B puede ser cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa. Leemos un dato A, le sumamos 100 y lo guardamos en A y después escribimos A para que se haga persistente el cambio sobre A. Después leemos un dato B, le sumamos 100 y finalmente lo guardamos y lo hacemos persistente, ¿vale? Por otra parte, la transacción T2 lee A, multiplica A por 2 y lo guarda en A y lo escribe. Y después lee B, multiplica B por 2 y lo escribe. Vamos a suponer que la regla de integridad que debe preservarse siempre es que A sea igual que B, ¿vale? Esa es una regla de integridad que define la consistencia. Si la transacción termina, ¿vale? Estas transacciones, las dos, terminan y A y B no valen lo mismo, entonces no están bien planificadas sus acciones. Es decir, las acciones no se están ejecutando en un orden adecuado. Esa es la consistencia, ¿vale? Esta restricción. E inicialmente las variables A y B, los datos que están guardados en el sistema A y B valen los dos 25, ¿vale? Cuando tú los lees al principio, valen 25 cada uno de ellos. Bueno, pues en este ejemplo vamos a ver diferentes planificaciones, ¿vale? Que nos van a dar, pues, diferentes formas de reorganizar las acciones de esas dos transacciones, para ver si algunas son correctas u otras no lo son, ¿vale? La primera planificación, que le podemos llamar planificación o schedule en inglés, ¿vale? Planificación o schedule, es la planificación A. La planificación A, fijaros, tenemos una transacción T1 y la transacción T2, que son las mismas que hemos visto aquí atrás, ¿vale? La T1 y la T2 con estas mismas operaciones. La estamos pintando de esta forma, como veis aquí, porque aquí lo que estamos viendo es cómo pasa el tiempo, ¿vale? Y cómo se van ejecutando las acciones con respecto al tiempo. Es decir, esto quiere decir que primero se estaría ejecutando estas operaciones, después esta, después esta, después esta, después esta de aquí, que corresponde
con esta operación, con esta acción de la transacción 2 y así sucesivamente con el resto de acciones, ¿vale? Eso quiere decir que estamos ejecutando todas las acciones de la transacción 1 y después todas las acciones de la transacción T2, ¿vale? Esta planificación, esta forma de organizar las acciones de una y otra es serializar, ¿vale? Es una planificación serializable, perdón, serializable no, serial, ¿vale? Es una serialización. Bueno, pues estas acciones, pues vamos a ver los resultados que produce. La A al principio vale 25. Luego, si le sumo después 25 a 100, vale 25 porque lo ponemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí inicialmente 25. 25 más 100, 125 y guardamos un 125. Hasta aquí tenemos 125 guardado en el objeto A. Ya ha hecho persistente incluso en disco. Después leemos B, que vale 25, le sumo 100 y sería 125 y guardo 125. Una vez que ha terminado, entonces empezamos por la transacción T2. Aquí la A vale 125 porque esta lectura de aquí lo que lee es lo que se encuentra guardado y lo que se encuentra guardado lo está porque lo ha guardado la transacción T1 antes y ha guardado un 125. Luego aquí llega un 125, se multiplica por 2 y es 250, que es el valor que se almacena nuevamente en el objeto en disco, ¿vale? Correspondiente al objeto A. Después se lee B, que vale 125, se multiplica por 2 y se almacenan 250, ¿vale? Con lo cual, al final del todo, la A y la B valen 250 cada uno, ¿vale? ¿Es correcto? Pues por supuesto que es correcto. ¿Por qué? Porque si la transacción T1 tiene este orden de las acciones tal como fue programada y la transacción 2 tiene estas operaciones tal como fueron programadas en este mismo orden, la transacción T1 llega antes al sistema que la T2 y el sistema encima, la forma de planificarla es hacer toda una primera entera y después toda la otra transacción entera, pues por supuesto que es correcto, porque se respetan todas las propiedades que habíamos visto antes. La atomicidad, es decir, se ha ejecutado todo a la vez y después se ha ejecutado todo lo demás. La consistencia, porque se ha hecho todos los cambios y tras esos cambios las dos variables valen lo mismo y aquí valen lo mismo también. Luego se respeta la regla de integridad. Se ha respetado también el aislamiento, es decir, cuando se estaba realizando la transacción T1 no había nada más ejecutando a la vez, por tanto los resultados son como si ella sola se estuviera ejecutando y es que es verdad, se ha ejecutado solo ella a la vez, por tanto está aislada. La T2 también está aislada, ¿vale? Y tenemos ya la durabilidad también asegurada porque los cambios se han hecho persistentes en disco, ¿vale? Luego cumple las 4 propiedades de las transacciones y por supuesto que es correcta, ¿vale? Hasta aquí bien. Tenemos que antes vale A y B 25 y después vale 250. Sigue valiendo y se sigue respetando las reglas de integridad. Vamos a otra planificación, la planificación B. ¿Qué pasaría si yo igualmente las serializo, ¿vale? Las pongo en secuencia, pero la transacción T2 hago sus operaciones antes todas y después hago las operaciones de la T1? ¿Puedo reordenarla y planificar esas dos transacciones, sus acciones, tal como estamos viendo aquí? Pues vamos a ver. Si la A y B vale al principio 25, pues si el 25 lo multiplico por 2 me sale 50 y lo guardaría. El 25 por 2 lo guardo en B y lo almaceno en disco y quedaría 50. Y cuando empieza la transacción 1, que se supone que es la primera que llega al sistema, la primera que habría que atender y después la 2, pues la 1 se encuentra con que A no vale 25, sino que vale 50. 50 más 100 son 150. Y la B vale 50 de antes, 50 más 100, 150. ¿Cuánto vale al final las variables A y B? Pues 150 y 150. ¿Valen lo mismo las dos? Sí. ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque no da el mismo resultado que daría si las transacciones se hubieran ejecutado en el orden en el que se pidieron al sistema, ¿vale? Luego el orden importa
en el que ejecutemos las transacciones. Aunque sean serializadas, el orden sí que importa. No siempre va a importar, dependiendo de las operaciones que haga, ¿vale? Si esto en vez de ser multiplicaciones fueran sumas, pues no importa el orden, por la propiedad conmutativa de la suma, ¿vale? Da igual que sumes 2 y después le sumes 100, que sumes primero 100 y después sumes 2, ¿vale? Pero como el producto ya sí hay una propiedad asociativa con respecto a la suma, pues la multiplicación produce un resultado que después al sumar no provoca el mismo resultado que si hace la operación al revés, la suma y después el producto, ¿no? Eso hace que, claro, si tú el sistema reordenara las acciones como estamos viendo aquí, el resultado no es el mismo que si las transacciones se hubieran ejecutado de forma independiente y en el orden en el que llegan, ¿vale? Entonces, como no coincide este resultado con el resultado previo que teníamos antes, que era 250, pues consideramos que esta planificación, aunque sea serializada, no es correcta, ¿vale? El orden importa. Vamos a una tercera planificación C, y esta ya sí es concurrente. Las dos que hemos visto antes eran serializadas. Estas sí son concurrentes. ¿Por qué son concurrentes? Porque se van intercalando las acciones de una con las acciones de otra. Concurrencia no es paralelismo, ¿vale? Como veremos después en la última planificación, el paralelismo significa que hago varias operaciones a la vez. Aquí no se están haciendo varias acciones al mismo tiempo, sino primero una y después otra. Es decir, el sistema gestor de base de datos solo hace una acción a la vez, no varias, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí está el tiempo y en un instante de tiempo solo se está haciendo esto. No se está haciendo nada de la otra transacción y aquí tampoco se está haciendo nada. Y aquí tampoco nada, ¿vale? Es decir, solo estamos haciendo una transacción, una acción a la vez, o de una o de otra, pero no dos a la vez, ¿vale? Eso sería paralelismo. Y no estamos haciendo paralelismo, sino concurrencia. Insisto, la concurrencia se refiere a que voy intercalando las acciones de una y otras transacciones, pero no las ejecuto las acciones a la vez, en el mismo tiempo, sino primero una y después otra. Lo que pasa es que la voy intercalando, ¿vale? Bueno, pues esta planificación sí es concurrente, porque está intercalando las acciones. ¿Y cómo lo está haciendo? Hay muchas formas de hacerlo. Como veis, yo podría haber puesto esta acción aquí, después podría haber hecho esta otra, después el gray aquí debajo, esta podría haberlo hecho primero. Se pueden reordenar de muchísimas formas diferentes. No todas las formas de reorganizarlas son correctas, obviamente. Solo algunas son correctas. Puede haber varias soluciones posibles que sean correctas, ¿vale? Y de eso va un poco lo que vamos a ver en este tema. Vamos a ver técnicas para asegurarnos de que el orden en el que se van ejecutando las acciones sea correcto, ¿vale? Y sea correcto significa que si yo ejecutara estas transacciones, el resultado que tendría sería, primero, consistente, por supuesto, y segundo, equivalente al resultado que saldría si las transacciones se realizaran de forma secuencial, una detrás de otra, y en el mismo orden en el que llegan al sistema, ¿vale? Es decir, lo que vamos a ver en el tema son técnicas para saber cómo tenemos que escribir una transacción concurrente de manera que el resultado que salga sea el mismo que este de aquí, que esta es la clave, ¿vale? Es decir, están completamente aisladas una y después la otra, y además en el orden en el que llega, primero la 1 y después la 2, y el resultado que produce es el que tendríamos que conseguir con las planificaciones concurrentes, ¿vale? Esta, por supuesto, funciona, pero claro, no queremos esto porque esto tarda mucho tiempo. Entonces queremos una planificación que reordene de forma que tenga el mismo resultado que la original, la serializada, la A, pero que tarde menos tiempo porque la estoy intercalando las operaciones de una y otra, ¿vale? Esa es la idea. Vamos a ver qué resultado sale. Si partimos de la A y la B, que valen 25 al principio, pues 25 más 100 son 125 y quedaría guardado un 125. A continuación pasamos ya a la otra transacción 2 y en la transacción 2 lo primero que hace es multiplicar por 2 la A y guardarlo en A. Ese 125, si lo multiplicamos por 2, se guarda un 250, ¿vale? Después pasamos a la transacción 1 y lo que hace es a la B, lo lee, le suma 100 y lo guarda y lo escribe en disco.
lo cual tendríamos 25 más 100, 125. Y finalmente pasamos a la transacción T2, que cogería ese 125, lo multiplicaría por 2 y estaríamos guardando 250, ¿vale? Luego, ¿qué valores obtenemos al final del todo? Pues 250 para la A y 250 para la B. Con lo cual, ¿es correcto? Pues por supuesto que es correcto porque coincide con la solución secuencial, ¿vale? La solución que hemos visto al principio, como si las dos se estuvieran ejecutando, una primero entera y después la otra. Luego sí que es correcto, coincide con la planificación A y decimos que esta planificación concurrente es serializable. Es decir, la planificación que estamos aquí es serializable siempre y cuando el resultado sea equivalente a la planificación secuencial, ¿vale? Ojo con los términos secuencial y serializable, ¿vale? Que los voy a remarcar ahora. Una planificación es secuencial, como esta que está aquí, o serial o secuencial, si se están ejecutando todas las acciones de una y después todas las acciones de otra, ¿vale? Y una planificación concurrente es serializable, que es diferente a secuencial, es serializable si esta, tal como está aquí, el resultado que da es equivalente a una planificación secuencial, ¿vale? Luego queremos eso, queremos planificaciones concurrentes serializables, porque ganamos las dos cosas, ganamos el resultado, sale el mismo como si estuviera una y después otra de forma secuencial y además estamos intercalando las acciones provocando que todo el sistema funcione mejor a mejor rendimiento, ¿vale? Vamos a una planificación D. Esta planificación lo que se está reorganizando es que primero se hacen las dos primeras acciones de la T1, después se hacen las 4 líneas de la T2 y después las dos últimas de la T1, ¿vale? Fijaros las diferencias con respecto a esta, ¿eh? Se está intercalando 2, 2, 2, 2 y aquí se está haciendo 2, 4, 2. Vamos a ver si es correcto. Esta es otra planificación concurrente, lo que pasa es que el orden en este caso es distinto. Bueno, pues la A vale 25, 25 más 100, 125. Ese 125 llega por aquí, multiplicado por 2 son 250. A continuación, la B, que vale originalmente 25, se multiplica por 2 y vale 50. Y se almacena un 50, ¿vale? 25 por 2, 50. Y ahora ese 50 llega por aquí, se le suma 100 y sale 150. Con lo cual, finalmente, la variable A vale 250 y la variable B vale 150. ¿Es correcto? Pues por supuesto que no, porque primero no cumple la regla de enteridad, no es consistente. La A vale 250, la B vale 150 y hemos dicho desde un principio que la A y la B tienen que valer lo mismo una vez que acaben las transacciones, ¿vale? Y no valen lo mismo. Por tanto, no es correcta y por supuesto no es serializable. ¿Por qué esta planificación no es serializable? Porque el resultado no es el mismo que daría una planificación secuencial equivalente, ¿vale? Una secuencial como si lo hubiera puesto todas las operaciones de uno y después todas las de otra. La planificación E. Aquí la planificación E hemos hecho un cambio a la planificación 2 y vamos a suponer, este T2', esta transacción no es la misma que teníamos antes, es otra diferente. La T1 sí es la misma, pero la T2, en vez de multiplicar por 2, vamos a suponer que hubiera sumado 2, ¿vale? ¿Qué pasaría si hubiéramos hecho este mismo orden que tenemos aquí, 2, 4, 2? Lo hacemos aquí en 2, 4, 2. Pues fijaros que si se hace eso mismo, pero la operación en vez de ser producto es suma, tendríamos lo siguiente, 25 más 100, 125, lo tendríamos por aquí. Después, ese 125 más 2 sería 127 y se guardaría un 127. Después la B, que originalmente vale 25, se le suma 2, que son 27. Y después a la B se le suma 100, 27 más 100, 127. Luego fijaros que al final la A y la B vale 127. Se conserva la consistencia del sistema, 127, y además ese resultado coincide con el que se tendría una planificación secuencial.
Nos la tenemos que imaginar porque no la hemos hecho antes, ¿vale? Con el T2'. Pero si yo hubiera puesto la T1 y una vez que termine hago la T2', lo que estaríamos consiguiendo es que la T1 tendríamos a 25 más 100, 125 y la B, que es 25 más 100, 125. Esto produciría al final que la A y la B valen 125, ¿vale? En una secuencial, al principio se quedarían en 125. Y después la T2', que vemos por aquí, lo que hace es sumarle 2 a cada uno. Luego al final, ese 125 se le suma 2 a cada uno y tendríamos A es igual a B y es igual a 127. Luego, si la ejecutara primero una completamente y después la otra completamente, es decir, de forma secuencial, pues el resultado que tendría es A y B igual a 127. Bueno, pues en vez de hacerlo todas las operaciones de una y después todas las de otra de forma secuencial, lo hacemos como estamos viendo aquí de forma concurrente, pues el resultado sale el mismo. Por tanto, esta Schedule E es correcta porque mantiene la consistencia y la hace equivalente a una secuencial, ¿vale? Entonces, la moraleja o la reflexión que tenemos que hacer de esta planificación es que vemos que a veces, dependiendo de la planificación, de la transacción que sea, hay veces en las que ciertas acciones van a provocar que tenga el mismo resultado que una serializable, que una secuencial, perdón, y otras veces no, dependiendo de estas operaciones. Claro. Pero nosotros no podemos saber, en general no se puede averiguar de forma automática si estas operaciones que estamos haciendo aquí producirían el mismo resultado que si estuvieran de forma secuencial. Porque aquí se ve claro que multiplicar por 2 afecta al resultado y al orden y el sumar no afecta. Pero es que las operaciones pueden ser tremendamente complejas. Y no puede haber un algoritmo que, además, que tiene que ser muy rápido, vaya a comprobar si todas las operaciones que hace una, que hace otra, cuando tienen miles de transacciones a la vez, vayan a provocar resultados iguales que si se ejecutaran todas de forma secuencial. Eso en la práctica es imposible de calcular. Luego, lo que vamos a ver a partir de ahora, dentro de un rato, es que las operaciones que vayamos a hacer nos va a dar igual, ¿vale? Me da igual las operaciones que se hagan, supongo que la operación es la que sea. Yo me voy a preocupar de que las acciones que se vayan a realizar se realicen en un orden que seguro mantengo el carácter serializable, es decir, que mantengo la coherencia como si estuvieran de forma secuencial, pero solamente teniendo en cuenta dónde están las lecturas y dónde están las escrituras. Solo lecturas y escrituras, independientemente de las operaciones que se hagan, ¿vale? Ahora después lo vamos a ir viendo. Por último, la planificación F es una planificación paralela, en donde se ha aplicado el paralelismo. Aquí no hay concurrencia, aquí lo que hay es paralelismo. Eso quiere decir que, dado una evolución temporal, en cada instante de tiempo se están realizando dos operaciones a la vez. Es decir, aquí se está realizando esta línea de operaciones, ¿vale? Que aquí son dos operaciones, se podría haber puesto en diferentes líneas, da igual. Estas operaciones y estas otras también a la vez, de forma paralela, ¿vale? Esto no es concurrencia, esto es paralelismo, ¿vale? Un paralelismo significa que las dos se están ejecutando a la vez el mismo procesador. Estamos hablando ya de un procesador con varios núcleos, o varios procesadores, o varias máquinas en red, pero se está ejecutando a la vez, en el mismo tiempo, ¿vale? Nosotros no vamos a ver paralelismo aquí en la asignatura de arquitectura base de datos, nos vamos a centrar en la concurrencia, no en el paralelismo. Así que este ejemplo no deja de ser un ejemplo anecdótico, ¿vale? Solamente para que veáis un poco la diferencia entre paralelismo y concurrencia. Pero bueno, en este ejemplo de paralelismo, ¿qué pasaría? Pues a la A se estaría sumando 100, la B también se estaría sumándole 100 a la vez, se escribiría la A y la B, y cuando terminen, ahora estaríamos multiplicando por 2 la A y multiplicando por 2 a la B, la B, y escribiendo el resultado. Al final consigo que la A valía 25 más 100, 125, por 2, 250, y lo mismo con la B. Luego al final consigo que la A y la B valga 250, consigo la consistencia en el sistema y además reduzco el tiempo del sistema, ¿vale? Pero es gracias al paralelismo.
¿Es correcto? Bueno, pues sí, es correcto porque tiene un resultado correcto, pero insisto, no es concurrente, es paralelo, ¿vale? Bien, entonces, como todo lo que hemos visto, como conclusión podemos decir que lo que queremos son planificaciones que sean correctas, correctas en el sentido de que sean consistentes y que los resultados que provoque son los mismos que provocaría una planificación secuencial, y lo queremos que sean correctos independientemente del estado inicial. Eso quiere decir, me da igual el valor que tenga la A y la B, que valga 25 como si vale 80, como si tengo no dos variables sino 80 variables y cada uno con un valor diferente. Me da igual el estado inicial que tenga las variables. Debe darme igual, porque si no me diera igual tendría que calcular si es correcta o no en función de los valores que tengan las variables. Y eso en la práctica no es viable porque es tremendamente complejo desde el punto de vista computacional para que un sistema gestor de base de datos tenga que tener ese algoritmo ejecutándose y haciendo todos esos cálculos en tiempo real. Luego eso no debería hacerse, deberíamos encontrar técnicas para que independientemente del estado inicial verifique si las planificaciones son correctas o no lo son, ¿vale? Con lo cual hace que los sistemas sean más rápidos, independientemente del estado inicial. Y también independientemente de las operaciones que hagamos con los datos. Es decir, si multiplicamos por 2 la A, o le estaríamos sumando 2, o le estaríamos dividiendo por el coseno de la otra variable, es algo que no deberíamos tener en consideración por el mismo motivo que hemos visto antes, porque implica un coste computacional muy alto. Luego, las operaciones que se hagan con los datos tampoco son relevantes para la verificación de correcto que vamos a definir, ¿vale? Luego, lo único que vamos a mirar de las transacciones en una planificación será dónde se hacen las lecturas y las escrituras y a qué objetos se están haciendo solamente, ¿vale? Como vemos un ejemplo aquí. Y este ejemplo es fundamental. ¿Por qué? Porque ya vamos a pasar de la notación en esta representación, la que veíamos aquí, ¿vale? Donde se van sucediendo en el tiempo las acciones de una y de otra y demás. Y vamos a pasar de esta visualización a esta otra que es mucho más compacta. Aquí estaríamos diciendo lo mismo. Aquí estamos indicando el orden en el que se van ejecutando las acciones de las diferentes transacciones, ¿vale? Vamos a analizar esto. Esto es un ejemplo de una planificación. S significa schedule, planificación. Y C es el nombre de la planificación. Esta es la planificación C. La planificación C es esta que está aquí atrás, ¿vale? Es la E, la D, la C. Esta de aquí. En la que estamos haciendo leer A, escribir A. Después la planificación, perdón, la transacción 2 está leyendo A y escribiendo A. Me estoy saltando, fijaros, las operaciones. Después estaremos leyendo B y escribiendo B en la transacción 1 y después leyendo B y escribiendo B en la transacción T2. Bueno, pues esto, que se escribe de así, lo estamos simplificando y poniendo en una única línea como vemos aquí abajo, ¿vale? Entonces, tenemos la planificación C, schedule C, es igual a estas operaciones y esto está implicando una secuencia en un orden concreto. Cada uno de estos elementos es una acción. Eso es una acción, esto es otra acción, esto es otra acción, ¿vale? Y así sucesivamente estamos definiendo una secuencia de acciones. Y aquí importa el orden, ¿vale? No hace falta que le pongamos coma para separar las distintas acciones. Simplemente las estamos poniendo una detrás de otra, ¿vale? Gracias a los paréntesis de cierre del anterior, pues se distinguen bien, ¿vale? Pero bueno, si le ponéis coma no pasa nada, o un espacio, da igual. En los boletines de ejercicios vais a ver que está así, ¿vale? Todo seguido. Cada acción que ponemos aquí, que esto significaría que esta acción se hace primero y cuando termine empieza la segunda y así, formando una secuencia, esto es una reordenación concreta de todas las acciones que hay que hacer de las transacciones, ¿vale? La transacción T1, ¿vale? Teníamos que tenía una lectura y las lecturas las vamos a poner con R. R significa lectura y W significa escritura, de read and write, ¿vale? Este 1 de aquí de la acción estaría diciendo que la lectura la está haciendo la transacción 1, la T1. Este 1 es de la transacción 1. Este 2 indicaría que esta acción la estaría haciendo la transacción 2. Si tenemos 5 transacciones, por ejemplo, y hay una operación de la transacción 3, pues tendría W3, por ejemplo. O sea, no tiene por qué ser solo 1 o 2. Eso es una forma de numerar las transacciones. Lo que sí es importante es que la transacción T1, por su número, está diciendo que llega antes
que la transacción 2 al sistema, ¿vale? El orden en el que va llegando está definido aquí en este número. Luego la 1, la 1, la 2, la 2, la 1, la 2 y la 2, ¿vale? Y después, esto que está entre paréntesis es lo que estoy leyendo. Estoy leyendo un objeto A o un objeto B. Los objetos también pueden ser C, D, F, X, W, P, H. El objeto da igual, una letra, ¿vale? Usaremos letras. Entonces, con esta R1 de A estaríamos diciendo que primero estamos ejecutando una lectura de la transacción 1 sobre el objeto A, ¿vale? Y esa es la forma de entender esa acción. Esto quiere decir, la transacción 1 está haciendo una lectura sobre el objeto A, ¿vale? Después, a continuación, ¿vale? Esto de aquí estaría el tiempo. Después, a continuación, en este siguiente instante de tiempo, lo que se está haciendo es escritura del objeto A por la transacción 1. Luego, la transacción 1 está haciendo una escritura sobre el objeto A, ¿vale? Después pasaríamos a la transacción 2, que estaría por aquí. Aquí no estaría haciendo nada, aquí tampoco. Y aquí haría una lectura R2 de A, ¿vale? Y estaría leyendo el objeto A, ¿vale? Luego, y así sucesivamente, ¿vale? Es simplemente para intentar hacer correspondencia entre lo que habíamos puesto antes, las tablas que teníamos antes, con esta forma de visualización que tenemos ahora, ¿vale? Para que la entendáis. Pero bueno, aquí tenemos las acciones, cómo se van sucediendo en el tiempo, qué transacción la va realizando, qué operación está haciendo, si lectura o escritura, y sobre qué objeto lo está haciendo, sobre la A o sobre la B, o el objeto que sea, ¿vale? Entonces, lo que es muy importante que tengamos en cuenta aquí es que esta reordenación concreta es una planificación concreta, pero puede haber mil formas. Es decir, esta R2 de A puede estar aquí en medio, esta puede estar por aquí, ¿vale? Cada orden diferente da una planificación distinta, ¿vale? Esta planificación es así. Otra planificación puede ser con otro orden distinto. La tipología de problemas o de ejercicios que nos van a preocupar en este tema es que, dada una planificación concreta, con una forma concreta, verificar si esta planificación daría el mismo resultado que una planificación secuencial, ¿vale? Es decir, que si yo esto lo pusiera en forma secuencial, diese el mismo resultado, ¿vale? Eso sí es lo que importa. Entonces, ¿cómo podemos averiguar si esta planificación en este orden de acciones da el mismo resultado que lo daría una secuencial? Pues es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver técnicas para averiguarlo. Vamos a ver 3 diferentes tipos de técnicas, como veremos más adelante. Lo que sí quiero que os quede claro es que la planificación secuencial, voy a llamarla schedule secuencial. ¿Cuál sería el schedule secuencial de estas dos transacciones? Pues las dos transacciones, fijaros, son las dos que habíamos puesto al principio del tema, que sería que la transacción 1, aquí la voy a poner con otro color, voy a ponerlo en color verde. Las transacciones las acciones de la transacción 1 las voy a poner en verde, que serían estas que están aquí, esta de aquí y esta. Estas son las de la transacción 1, ¿vale? Y las de la transacción 2 serían otras, que las voy a poner por aquí en color azul, que serían esta de aquí y estas dos de aquí, ¿vale? Vale. Bueno, pues una planificación secuencial significaría que primero hago todas las acciones de la transacción 1 y después todas las operaciones de la transacción 2. Estoy intercalando los términos de operación y acción, ¿vale? Da igual, para acción o acción. Bueno, pues vamos a poner primero todas las acciones de la transacción 1. Pues las ponemos por aquí en color verde. Tendríamos la R1 de A. Después tendríamos la W1 de A. Fijaros que la estoy poniendo en el mismo orden relativo en el que están aquí, ¿vale? ¿Por qué las estoy poniendo en el mismo orden? Porque es el orden interno de la transacción 1. No debo cambiar el orden interno de la transacción 1, debo respetarlo tal como está originalmente, ¿vale? Esto que está aquí, ahí. Es decir, este orden relativo de que esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta está aquí visto. Esta es la primera, la segunda, esta es la tercera
y esta es la cuarta, ¿vale? Importante mantener siempre ese mismo orden aquí. 3 y 4. No se puede alterar el orden. Yo no podría poner esta W1 de B aquí en medio ni cambiar el orden, ¿vale? Luego, una vez que tengo ese orden, las he puesto todas por aquí y las que están en azul, que serían los de la transacción 2, las voy a poner a continuación. Y lo que estoy haciendo aquí abajo es cuál sería la planificación secuencial equivalente, ¿vale? Esta es secuencial y el orden lo estoy respetando para cada una de las acciones de las dos, ¿vale? Esta segunda transacción que estoy escribiendo también tiene dos acciones y también está afectando tanto en lectura como escritura a los dos objetos, tanto la A como la B. Y además estoy respetando el orden interno de estas transacciones, es decir, este 1, 2, 3, 4 que está por aquí en color azul, lo estoy respetando aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Bueno, pues esta planificación que vemos aquí abajo, ¿vale? Esta planificación es una planificación secuencial. ¿Por qué es secuencial? Porque primero se están haciendo todas las acciones de una transacción y después todas las acciones de otra transacción. Si esta planificación la pintáramos en el tiempo, pues tendríamos aquí primero en T1 todas las acciones y después en T2 tendríamos todas las acciones a continuación, ¿vale? Y serían secuencial y además en el orden en el que llegan al sistema. Primero la T1 y después la T2. Bueno, pues la pregunta que nos hacemos es, ¿esta planificación SC daría el mismo resultado que esta planificación secuencial SS? ¿Cómo vamos a averiguarlo? Si no tenemos ni las operaciones que se están haciendo, ni el estado inicial de las variables. Y no debe importarnos. Pues ahí es donde vamos, ¿vale? Bueno, pues para saberlo, lo que tenemos que averiguar es si esta planificación que está aquí arriba puedo reordenar estas acciones que están por aquí para conseguir esta que está aquí abajo, manteniendo una serie de restricciones que vamos a ver a continuación. Yo no puedo cambiar de orden todo, sino respetando lo siguiente. La pregunta es, ¿son intercambiables las acciones de TI y TJ? ¿Vale? Por ejemplo, suponiendo que son las dos de lectura, una de escritura y una de lectura, una de lectura y otra de escritura, o las dos de escritura, ¿vale? Que son todos los 4 casos posibles de acciones que son o de lectura o de escritura y son de una o de otra, ¿vale? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta de son intercambiables estas acciones? Pues nos lo hacemos para saber si, por ejemplo, estas dos acciones que están aquí, ¿vale? Esta y esta, yo las podría cambiar de sitio y el resultado saldría lo mismo. Es decir, yo podría poner el R2 de A delante y el W1 de A detrás, cambiar el orden, permutarla. Esta aquí y esta aquí. ¿Yo podría cambiarla y daría el mismo resultado o no? Es la pregunta, ¿vale? Bueno, pues ahora veremos que hay veces que sí y hay veces que no. Pero está bien determinado cuándo sí o cuándo no, ¿vale? La cosa es, nos vamos a preocupar de intercambiar o no acciones que sean de transacciones diferentes. Eso es importante, ¿vale? Si son transacciones de la misma... Perdón, son acciones de la misma transacción, no me interesa. ¿Por qué? Porque no las tengo que intercambiar. Es decir, tengo que respetar el orden interno de las transacciones, ¿vale? Luego el orden interno que tiene las acciones dentro de las transacciones lo tengo que respetar. Es decir, yo no voy a intercambiar, por ejemplo, estos dos que he dicho, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, perdón, estos dos que he dicho sí, perdón. Que sería la transacción 1 y la transacción 2. Esos dos sí me podría plantear si los puedo intercambiar o no, ¿vale? Pero, por ejemplo, este R1 y este W1, o estos dos primeros, porque este mismo, por ejemplo, estos de aquí no me voy a plantear si los voy a intercambiar, porque son los dos igual, son los dos de la misma transacción, ¿vale? Luego estos los dejo igual, porque los tengo que dejar igual en la secuencial, ¿vale? Pero los que están refiriéndose a acciones que están a continuación, una detrás de la otra, ¿vale? Este y este. Los puedo reorganizar, los puedo permutar solo si son de la misma, son de distintas transacciones, ¿vale? Este es de la 1, este es de la 2, o este es de la 2 de la 1, ¿vale? O de las transacciones que sean, mientras que sean diferentes.
¿Lo puedo hacer ese cambio o no lo puedo hacer? Bueno, pues las reglas son las siguientes. Si las dos acciones son de lectura, como vemos aquí, siempre vamos a poder intercambiarlas entre sí. Porque fijaros de forma lógica, si yo estoy leyendo un dato en una transacción y estoy leyendo ese dato u otro dato en la otra transacción, da igual que lo lea uno antes o la lea la otra después. Si el dato está guardado, va a tener el mismo valor que lo lea una, lo lea otra, una o antes o después, ¿vale? Luego las lecturas no afectan al resultado y por tanto da igual el orden en que las lean. Eso es importante. Da igual la operación que haga después con el dato, independientemente de eso, el dato sobre el cual van a hacer la operación es el mismo. Luego da igual que lo lea una transacción antes o la otra, ¿vale? Luego esto lo puedo reorganizar perfectamente. No sé si por aquí era un caso de dos de lectura que podría reorganizar, pero bueno, aquí no hay dos de lectura. Ya saldrán, ¿vale? Dos lecturas consecutivas. Después, si las operaciones, la primera es de escritura y la segunda es de lectura, pues no siempre voy a poder intercambiarla. En concreto, podré intercambiarla siempre que la X y la Y, el objeto, no sean el mismo, ¿vale? Eso quiere decir que si el objeto es el mismo, no la podría intercambiar entre sí. Es decir, yo no podría poner, si está una escritura primero y después está la lectura, si yo tengo el objeto X aquí y aquí tengo el objeto X también, pues, y esto es una transacción y esto es otra diferente, yo no puedo poner esta delante y esta detrás. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, entonces el dato que se estaría leyendo sería diferente. Es decir, si yo leo este dato después de que esta transacción escriba el dato, voy a leer un dato cambiado. Si esta lectura la pongo delante y la escritura la pongo después, lo que estoy leyendo es el dato antes de ser modificado y después se modifica. Luego, como estoy leyendo cosas diferentes en función si lo pongo antes o después de esta operación, pues los resultados van a cambiar probablemente. Si leo un dato y ya voy a hacer algo con ese dato, los resultados ya se van a ir propagando en adelante y van a cambiarse y seguro no dan el mismo resultado. Luego, estas operaciones no las puedo intercambiar si estos objetos son los mismos. Pero ¿qué pasa si estos objetos son diferentes? Este es un objeto X y este es uno Y. Pues entonces da igual. Yo puedo intercambiar y ponerla una delante y otra detrás sin ningún problema porque no interfieren entre sí. Son objetos diferentes. Una escribe antes y otra lee antes, sí, pero son objetos diferentes. Son variables diferentes o son objetos en definitiva diferentes, ¿vale? Por eso pongo no, se puede intercambiar si los objetos son iguales. En este caso lo mismo, da igual que esta sea la de escritura y la otra de lectura o esta de lectura y la otra de escritura, no las puedo intercambiar entre sí, no le puedo cambiar el orden entre esas dos, ¿vale? Y si las dos son de escritura, pues igual, ¿vale? Lo mismo da que una sea de escritura o la otra de escritura. Luego lo importante es que el objeto no sea el mismo. Si el objeto es el mismo, no la puedo intercambiar, ¿vale? Estas son las reglas que sí que debemos de mantener, ¿vale? En definitiva, una acción de una transacción TI y una acción de una transacción TJ entran en conflicto, y esta es una definición que estamos introduciendo ahora, entran en conflicto si se refieren al mismo objeto y al menos una de ellas es una operación de escritura, ¿vale? Eso quiere decir, estos tres casos de aquí son operaciones que entran en conflicto, porque al menos una de ellas es escritura. Esta es escritura y en este caso las dos son escritura. Pues en estos tres casos habría conflicto si la X es el mismo que la Y. Si coinciden, entonces entramos en conflicto. Si, aunque sean escritura alguna de ellas o las dos, los objetos fueran diferentes, no hay conflicto, ¿vale? Por ejemplo, aquí atrás, en este de aquí, la 1 con la 2 no me la planteo porque son de la misma transacción, ¿vale? El 1 con la tercera operación que vemos aquí. Vamos a suponer que estuvieran contiguas o que después yo la desplazara y se pusieran una al lado de la otra. Esta primera de aquí con esta tercera. ¿Serían intercambiables entre sí o estarían en conflicto? Pues mira, lo primero son de transacciones diferentes, estas de 1 y estas de la 2, luego va bien por ahora, podría entrar en conflicto. Pero una de lectura y la otra también es de lectura. Como son las dos de lectura, independientemente del objeto que sea, no van a entrar en conflicto ninguno.
¿vale? Porque son de lectura. Así que estas dos se podrían intercambiar entre sí sin ningún problema, ¿vale? Por poner un ejemplo. Ahora vamos a ver más ejemplos para que veáis cuándo se dan conflictos. Otra definición que también nos va a interesar conocer. S1 y S2 son planificaciones que diremos que son conflictos equivalentes, ¿vale? Así, conflictos equivalentes, si la planificación S1 puede ser transformada en S2 mediante una serie de intercambios de acciones adyacentes no conflictivas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros intercambiamos las acciones que están una al lado de la otra, ¿vale? Ya tenemos un montón de acciones que teníamos antes definidas dentro de una planificación. Por ejemplo, la planificación S1 y tiene aquí cada una de las acciones. Y tengo la planificación S2 con una serie también de acciones, ¿vale? Una continuación de la otra. Si resulta que yo cojo la S1 y ahora intercambio acciones, esta de aquí la intercambio con esta otra y esta de aquí la intercambio con esta también en segundo lugar, ¿vale? Por ejemplo, y haciendo esos cambios, lo que me resulta, la planificación resultante, coincide con esta de aquí, ¿vale? Si después de hacer esos cambios me coincide con esta de aquí, haciendo cambios que veis aquí que respeten los conflictos, es decir, yo esto no la voy a intercambiar, ninguna de estas la intercambiaría si se produce un conflicto, ¿vale? Pero si no hay conflicto, es decir, hay lectura-lectura o hay lecturas con escrituras pero de objetos diferentes, luego no hay conflicto, pues yo la voy intercambiando y si consigo de alguna manera cambiarla y la hago equivalente a la otra, se dice entonces que S1 y S2 son conflictos equivalentes. Porque hay alguna forma de intercambiar las acciones de una de las dos, lo mismo da esta que la otra, intercambiar una o intercambiar la otra, para hacerla coincidir con la otra, ¿vale? Entonces, así llamaremos que S1 y S2 son conflictos equivalentes, ¿vale? Acciones adyacentes no conflictivas, intercambiándolas. Otra definición, si una planificación, una sola, no dos, una sola, se le llama conflicto serializable si es conflicto equivalente a alguna planificación secuencial, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, como veíamos aquí atrás, esta de aquí, esta planificación SC ¿será conflicto serializable? Pues es conflicto serializable si yo intercambio estas acciones de alguna manera y consigo hacerla equivalente a una planificación secuencial. Y aquí tengo una planificación secuencial que la puse antes adrede para la comparación que voy a hacer ahora. Es decir, yo podría reorganizar las acciones de aquí arriba y haciendo intercambios para conseguir la de abajo. Pues ahora veremos que sí se puede, ¿vale? Ahora veremos que sí se puede. De esa forma conseguiría descubrir que esta planificación SC, la planificación C, sería conflicto serializable, porque sería equivalente a esta planificación secuencial. Ahora veremos cómo se consigue, ¿vale? Así que tenemos la definición de conflicto serializable. Aquí tenemos la planificación C, ¿vale? La misma que teníamos antes. Si yo quiero saber, si queréis saber si esta planificación es conflicto serializable, lo que tenemos que hacer es aplicar una técnica, ¿vale? Para saberlo, ¿vale? La primera que estamos viendo ahora, vamos a ver 3 técnicas en este tema. La primera técnica la podemos llamar intercambio de acciones adyacentes no conflictivas, ¿vale? Con ese título le llamamos al nombre a la primera técnica, que es si yo soy capaz de reorganizar estas acciones y el resultado lo consigo hacer igual que si fuera una secuencial, respetando los conflictos, ¿vale? No hago intercambio de acciones, si son conflictivas no las puedo hacer, pero si no son conflictivas las voy cambiando, hasta que consigo una secuencial, entonces yo sé que esa planificación C es conflicto serializable. Y eso nos garantiza que esa planificación es concurrente, ¿vale? Porque está mezclando unas acciones con otras de diferentes transacciones, es consistente, lo garantizamos que es consistente y además que daría exactamente el mismo resultado final para todas las variables como si esa planificación se hubiera hecho de forma serial, de forma secuencial, ¿vale?
que es precisamente lo que vamos consiguiendo. Tener concurrencia, pero asegurarnos que los resultados son los mismos que si se hubiera ejecutado de forma secuencial todas las transacciones, ¿vale? Entonces, la primera forma para demostrarlo, la primera técnica, es mediante el intercambio de acciones adyacentes no conflictivas. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Pues respetando los conflictos, como habíamos visto antes. El objetivo es poner todas las acciones de una transacción, de la primera transacción, al principio, y todas las acciones de la segunda transacción al final, para que queden ordenadas primero todas las de la una y después todas las de las dos. ¿Y cómo consigo hacer eso? Pues haciendo intercambio poco a poco de uno en uno, ¿vale? Haciendo intercambios adyacentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, aquí tenemos dos acciones de la transacción 1. Aquí tenemos dos de la transacción 2, aquí dos de la 1 y aquí dos de la 2. Si quiero llevar todas las acciones de la 1 al principio y todas las acciones de la 2 al final, lo único que tengo que hacer es mover esta R1 y W1 hacia acá, o la R2 y la W2 para allá, una de las dos. Pero estas dos tendrían que estar delante de estas dos de aquí. Con eso ya estarían las 4 de la 1 por delante y las 4 de la 2 al final, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por esta, ¿vale? Esta me interesará echarla, reorganizarla para acá y después para acá hasta dejarla en su sitio. ¿Podemos hacerlo? Pues tenemos que verificar en cada caso con esta de aquí. Es decir, podré poner esta aquí, ¿vale? Y esta aquí. ¿Podré hacerlo? Pues vamos a comprobarlo. Primero, ¿son de la misma transacción? Esta es la 2 y esta es la 1. Luego, como son de transacciones diferentes, vamos bien. Porque si fueran de la misma transacción, no hace falta cambiarlas. Las muevo en bloque. Es como estas dos de aquí. Estas dos las movería en bloque, ¿vale? Entonces, para verificarlas, no las puedo verificar en bloque como estamos viendo aquí, sino primero esta, verifico si puedo moverla y después verificar en la W1 si la puedo ir desplazando, ¿vale? Poco a poco. Luego esta y esta son de transacciones diferentes. Bien. Segundo, ¿alguna de ellas es escritura? Sí, esta es escritura. Pues si es escritura, ahora hay que mirar los objetos. Este objeto es el A y este es el B. ¿Son iguales los objetos? No. Suponemos que A y B siempre son distintos, ¿vale? Aquí ya no es como la X e Y teórica que hemos visto antes. Esto ya es un ejemplo práctico y la A y B son objetos completamente distintos, ¿vale? Bueno, pues como son distintos, da igual que una sea escritura o las dos sean escritura, porque como son objetos distintos no interfieren entre sí. Luego aquí no hay conflicto, ¿vale? Yo podría cambiar el R1 de B, ponerlo delante y el resultado de cálculo de toda la planificación es el mismo, ¿vale? Entonces, para reorganizarlo, pues lo ponemos aquí delante. Ponemos R1 de B y ponemos detrás W2 de A. Y ya tendríamos cambiado ese orden. Y el resto igual, ¿vale? Por delante y por detrás. Una vez que tenemos intercambiados esos dos, ahora este R1 de B lo tengo que intercambiar con este de aquí, ¿vale? Para echarlo más hacia allá y ponerlo junto a las operaciones de la transacción 1, ¿vale? Entonces, ¿puedo intercambiar este R2 de A con este R1 de B? Sí lo puedo intercambiar porque son de lectura, ¿vale? Primero que son de transacciones diferentes. Esta es la 2 y esta es la 1. Y además son las dos de lectura. Así que da igual que hubiera sido A a B que A a A, da igual, porque son los dos de lectura. Así que no hay conflicto. Por tanto, la puedo intercambiar. Para intercambiarla pondría R1 de B en esta posición y el R2 de A en esta posición, ¿vale? Y esto sigue igual, con el W2 de A y el resto también exactamente igual para un lado y para otro, ¿vale? Y este igual por aquí y aquí también igual para un lado y para otro. Luego con eso ya he conseguido desplazar R1 de B. Ya tengo el R1 de A, el W1 de A y el R1 de B, los tres juntos. Y ya son todos de la planificación 1. 1, 1, 1. Ya he puesto tres juntos, ¿vale? Ya no tengo que intercambiar este con este. ¿Por qué? Porque son de la misma transacción. 1 y 1 no debo intercambiarlo, porque son de la misma transacción y como lo cambie, estaría cambiando el orden interno de esa transacción.
Y el orden interno de esa transacción no lo debo de cambiar. Se debe respetar ese orden, ¿vale? Después, ¿qué más necesito? Bueno, pues aquí me queda todavía esta acción, que es de la 1, que todavía me la tengo que echar para allá. Así que esta 1 la puedo intercambiar con este que está aquí. Recordemos que estamos en esta de aquí abajo, ¿vale? La W1 con la B la puedo intercambiar con W2 de A. Pues fijaros que son de transacciones diferentes. Esta es la 2, esta es la 1. Sí, son de transacciones diferentes. Segundo, ¿hay alguna con escritura? Sí, las dos son de escritura. Pero, ¿los objetos son el mismo? No, son diferentes. Como son diferentes no hay ningún problema, ¿vale? Lo malo sería que fueran el mismo. Si es el mismo no se pueden cambiar. Pero como son diferentes, pues lo puedo intercambiar. Así que pongo aquí la W1 de B en este lugar. La W2 de A la pondría aquí detrás, porque he intercambiado, insisto, esta con este de aquí, y ya quedan cambiados. W de A, esto es un 2. Y ahora aquí tendría el R2 de A, todo lo demás igual, ¿vale? Ahora, una vez que tengo el W1 de B, aquí, en esta posición, lo podría intercambiar con el R2 de A, que sería el que estuviera por aquí. ¿Lo puedo intercambiar? Pues fijaros, son de diferentes transacciones, esta es la 2, esta es la 1, ¿vale? ¿Hay alguna de escritura? Sí, esta es de escritura. ¿Pero el objeto es el mismo? No. Como no es el mismo, pues no hay ningún conflicto ahí, ¿vale? Se puede intercambiar. Así que ahora ponemos W1 de B por aquí, ¿vale? El R2 de A lo pongo aquí detrás, R2 de A. Igualmente tenemos el W2 de A por aquí, de antes, y el resto por aquí igual, y por aquí también igual. Ahora, esta de aquí, W1 de B, ¿la puedo intercambiar o la tengo que intercambiar con esta de aquí, que está aquí a la izquierda? No, porque son de la misma transacción. Esta es de la 1 y esta es de la 1. De hecho, ya he conseguido poner todas las 4 operaciones de la 1 por aquí. 1, 2, 3 y 4. Las tengo todas juntas. Y después por aquí también he puesto la R2 de A, la W2 de A, la R2 de B y la W2 de B. Luego tengo todas las operaciones de la 2 por una parte y todas las operaciones de 1 por la otra parte. Con lo cual he conseguido, respetando siempre los conflictos, ¿vale? No ha habido conflicto ninguno por ninguna parte en todos los cambios que he hecho, y he conseguido hacer equivalente esta transacción a la transacción secuencial, que sería esta que vemos aquí abajo, con todas las operaciones de la 1 por delante y todas las operaciones de la 2 por detrás. Con lo cual podemos deducir, mediante esta técnica de intercambio de acciones adyacentes no conflictivas, que esta planificación es conflicto serializable. Y si es conflicto serializable, entonces guarda la consistencia del sistema, guarda el mismo resultado que se obtendría si esa planificación se hubiera hecho de forma secuencial. Y se hace de forma concurrente, ganando con ello rendimiento, mucho mejor rendimiento en el sistema, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, segundo, es una planificación que es la planificación D. La D ya la hemos visto también antes, la teníamos en la planificación D ya vista. Y ahora tenemos acciones de la transacción 1, aquí hay 2, de la transacción 2, de la 2 por aquí y la 1, ¿vale? Teníamos las 4 acciones de la transacción 2 aquí en medio y después teníamos las de la 1 por delante y por aquí por detrás, ¿vale? Entonces, si queremos poner todas las de la 1 por delante y las transacciones de la 2, perdón, las acciones de la 2 por detrás, lo único que tendríamos que coger es estas dos acciones que están por aquí, moverlas aquí delante, justo aquí, ¿vale? Para que estuvieran todas las de la 1 por aquí y después todas las de las 2. Bueno, pues para hacer eso tenemos que verificar si podemos ir intercambiando cada una de estas acciones, ¿vale? Vamos con la primera, que sería R1 de B. R1 de B lo tendría que intercambiar con esta de aquí. Vamos a ver si puedo intercambiar estas dos acciones. ¿Las puedo intercambiar? Pues vamos a ver. ¿Son de transacciones diferentes? Sí, esta es la 2, esta es la 1. Vale. Segundo, ¿alguna de ellas es escritura? Sí, esta es escritura. ¿Son el mismo objeto? Sí, son el mismo objeto. Y aquí ya tenemos el problema. Porque si son el mismo objeto y alguna de ellas es de escritura, ya esto es un conflicto. No se puede intercambiar. Como no se puede intercambiar, nunca podré llevarme esta acción delante de la 2, ¿vale? Es decir, esta 2 está bloqueada y tiene que estar
inexorablemente detrás de esta otra. Por tanto, nunca podré poner todas las de la 1 por delante y todas las acciones de las 2 por detrás, porque hay una acción de la 1 que está detrás de una de las 2, de la transacción 2, ¿vale? Luego aquí ya hay un impedimento y un conflicto y esa transacción, perdón, esta planificación completa ya, no hace falta seguir buscando, esta planificación no es conflicto serializable, ¿vale? No es posible convertir esta planificación en otra que fuera secuencial, ¿vale? Haciendo intercambios de acciones adyacentes no conflictivas. Bueno, pues aquí lo dejamos el tema y ya en la próxima clase pues continuamos a partir de aquí en el tema 3, ¿vale? Cualquier duda ya sabéis que tenéis los foros y el correo electrónico. Hasta luego.